การละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็วิธีการใช้กฎหมายในการปราบปรามผู้ที่เห็นต่างก็ยังคงมีในหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นที่ตรงนั้นเนี่ยจำได้เรามี2 พฤษภาคมมีการออกประกาศใช่ไหมครับแล้วก็พาไปปรับทัศนคติต่างๆนะฮะนี่ศูนย์ทนายความก็รวบรวมใช่ไหมครับพี่เก๋นะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆทั้งหลายนะอย่างเช่นนะครับประชาชนอย่างน้อย191 ราย Advertencia. Esta es una historia de terror solo para niños sin miedo. Si tú eres un niño sin miedo, quédate a ver el video. Si no, puedes ir a buscar uno de Caperucita Roja. Comenzamos. La leyenda cuenta que en un aislado pueblo de México había un misterioso hombre que gustaba de hacer largos paseos nocturnos a caballo. En alguna ocasión, salió cuando se veía que caería una gran tormenta, noche oscura, densos nubarrones cubrían el cielo, noche sin luna. Cuando destellaban los atronadores relámpagos, se recortaban las siluetas de las lejanas montañas hacia donde se dirigía nuestro misterioso personaje. Algunos habitantes del pueblo contaban que lo vieron pasar montado en su hermoso corcel negro como el ébano, raudo y veloz, cual saeta, como flecha que lleva el viento, hecho la raya, hecho la cochinilla. ¿Qué otras formas de decir hay que indique que pasó muy rápido? Bueno, continuamos con la leyenda. Se dice que se perdió en el horizonte acompañado por las gruesas gotas de lluvia que comenzaban a caer y las violentas ráfagas de viento que azotaban toda la región. Por varios meses no se supo más del enigmático caballero, pero una noche del otoño siguiente, a las 3 de la madrugada con 47 minutos y 19 segundos, hora del centro de México, se escuchó pasar por la calle principal del pueblo un caballo, a trote lento. Por momentos se detenía, bufaba y continuaba la marcha. Algún curioso o curiosa asomaron a la ventana para tratar de observar al caballo y eventualmente al jinete. La noche era oscura, muy parecida a la noche que don Régulo Jiménez desapareció. Perdón. Se supone que no se conoce la identidad del jinete, ya la arreglé. Bueno, en la edición lo arreglamos. Corte. Cámara, acción. La noche era oscura, muy parecida a la noche en la que nuestro incógnito personaje desapareció. Densos nubarrones cubrían el firmamento, violentas ráfagas, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, el resplandor de un relámpago dejó al descubierto la figura del jinete, montado en su bello cuaco negro, sin cabeza. El que no tenía cabeza era el jinete, el caballo sí tenía. Bueno, hasta ahí la leyenda. Si te gustó mi video, no olvides darle like, suscríbete y dale click a la cámara. ¿Ah, no? Ah, sí, perdón. Ok. Bueno, lo arreglamos en la edición. Y bueno, hasta ahí la leyenda. Esta historia cuenta lo que sucedió cuando el jinete perdió la cabeza y luego se dedicó a andar asustando gente en las madrugadas durante las noches lluviosas. Bueno, voy a hacer una pausa para que los niños miedosos vayan al baño y ya no regresen. O le digan a su mamá que esta historia está muy chafa y que mejor pongan una serie de vampiros en Netflix, o que se van a poner a hacer la tarea, o bueno, inventen cualquier pretexto para no asustarte esta noche. ¿Me avisan? ¿Ya? Ok, listos. ¿Listos o no? Ahí voy. En una noche oscura de terrible tempestad,
Se escuchó el galope de un caballo que pasaba por bla, 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 bla. La visibilidad era casi nula. Iba tan rápido que no se dio cuenta que un enorme árbol tenía una gran rama a punto de caer. Se balanceaba peligrosamente sobre el camino. Para mala fortuna del jinete, la rama se movió hasta un nivel potencialmente peligroso para una persona adulta de estatura promedio montada en un equino de tamaño medio a grande en medio de una violenta tempestad y con visibilidad escasa. Los estudios de probabilidad y estadística arrojan una infinitesimal posibilidad de que un sujeto montado en un caballo cabalgara en medio de una tormenta por un camino oscuro y chocara con una ramota. Pero ocurrió. La tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A una acción igual pero en sentido inverso, considerando como objeto A la ramota del árbol y como objeto B a la cabeza del jinete, se puede deducir que el megachingolpazo que se dio el jinete con su cabeza, objeto B, en la ramota, objeto A, fue de una magnitud 2 veces necesaria para desprender la cabeza del objeto B. O sea que al jinete se le cayó la cabeza. Si te interesa ahondar en el estudio de las leyes de Newton y o en el extenso campo de la física, te dejaré algunos enlaces para que sacíes en parte esa sed de conocimientos que debes tener. A pesar del violento suceso, el caballo continuó su frenética carrera, por supuesto con el jinete. Bueno, en realidad con una parte del jinete, la parte del cuello para abajo. Ya les expliqué lo de la cabeza, ¿no? Bueno, caballo y la parte del jinete que les dije se perdieron entre las violentas ráfagas de la oscura tempestad. Pero, ¿qué pasó con la cabeza? Ya se los cuento. Como único revelador de los misterios de Occidente, posó el conocimiento oculto hasta ahora de esta historia. La cabeza, como ustedes sabrán, incluye de arriba para abajo cabello, ojos, nariz, bigote, boca y barba. En el caso de algunas mujeres se excluyen la barba y el bigote. En el caso de otras no. Bueno, hacia el interior de la cabeza contamos con el cerebro, que a su vez está formado por 2 hemisferios, el hemisferio cerebral derecho e izquierdo, están conformados por la corteza cerebral, que se divide en 4 lóbulos, el frontal, parietal, occipital y temporal, etcétera, etcétera. Si te interesa profundizar en el estudio del cerebro humano u otras áreas de la biología, te dejaré unos enlaces para que descubras el vasto y sorprendente mundo del estudio de la vida. Si no te interesa, no los veas. Bueno, seguimos. La cabeza se fue rebotando entre las piedrecitas del camino, que en ese lugar presentaba una ligera pendiente. Ligera, pero suficiente para guiar en sus rebotes a la cabeza hasta un sembradío de melones. Por la cantidad de golpes recibidos, la cabeza quedó inconsciente, ahí, entre la tierra húmeda, casi lodo del campo de melones. A la mañana siguiente, la cabeza despertó con un terrible dolor de cabeza. No era para menos con el cachiporrazo recibido la noche anterior. El sol empezaba a asomar entre las lejanas montañas del horizonte. Los alegres trinos de las avecillas silvestres alegraban la mañana.
Bueno, a casi todos les alegraba, pero a la cabeza no, y le provocaba un dolor intenso. Salpicada de lodo, con zonas amorotadas y o inflamadas, tenía un aspecto francamente terrorífico. Y si consideramos que además quedó ladeada, solo podía mirar con un ojo y escuchar con un oído, se sentía peor. Las 10 de la mañana, el sol brillaba con todo su esplendor y a la cabeza acalorada podía mirar un largo desfile de hormiguitas que iban muy alegres hacia un sabroso pedazo de pastel de naranja con cubierta de chocolate y pasitas. No me pregunten cómo llegó un pedazo de pastel ahí, porque les responderé. No sé. De regreso, las hormiguitas ya no venían tan alegres porque venían cargando migajas que eran casi 6 veces más pesadas que ellas. En serio, las hormigas son muy poderosas. Si te interesa investigar más acerca de la vida de estos increíbles insectos, ya entendí, lo arreglamos en la edición. Ok. En eso estaba la cabeza cuando le pareció escuchar el lejano galope de un caballo. Cada vez se escuchaba más cercano y más y más y más. Se sentía muy, muy cerca y de pronto una enorme lengua le lamió la mejilla, provocando que se moviera. Al fin podía mirar con ambos ojos, de lado, pero podía ver. No salía de su asombro al ver a su hermoso caballo parado junto a ella. Aún estaba montada la parte del jinete que le faltaba. El caballo disfrutaba de los frescos y dulces melones. El jinete permanecía quieto. La cabeza le habló con cierta desconfianza. Primero no sabía cómo hablarle o hablarse. Lo intentó en primera persona. ¡Hey, yo! El que está montado en el caballo negro. No sonaba bien. Quizá por eso no le hacía caso. Prueba 2, en segunda persona. ¡Hey tú, jinete! ¡Jinete! El que está arriba del caballo negro. ¡Estoy aquí! ¡Abajo! ¡Hey! ¡Cárgame! ¡Levántame! ¡Ponme sobre tus hombros! ¡Tonto! ¡Bruto! ¡Aquí estoy, por favor! ¡Me duelo! ¡Reacciona, animal! ¡Ay! ¡Eres un zopenco! ¡Te ves ridículo! ¡Me necesitas! ¡Piensa! El jinete seguía ignorándola, inmóvil, como si no escuchara nada. Eso es. ¿Cómo la iba a escuchar si no tenía orejas? La cabeza pensaba y pensaba. No podía hacer otra cosa, ni modo que fuera al spinning o a correr a la montaña o a bucear. No podía. El caballo, feliz, seguía dándose un suculento banquete de melones maduros. El cuerpo permanecía ahí sentadote sin moverse, y la cabeza, preocupada porque no sabía cómo volver a su ubicación original, o sea, sobre el cuerpo del jinete. Afortunadamente, el caballo hacía sombra sobre la cabeza, cubriéndola del abrasador sol. Eso no quiere decir que el sol le daba abrazos, no, más bien la abrazaba. Es una expresión que indica de manera figurativa que el sol envía calor con sus brasas, o sea, fuego. Vaya, la cabeza estaba fresca, a la sombra de la barriga del caballo negro. Luego de un rato, se escuchó por el camino a un grupo de campesinos que venían a recolectar los melones. Cuando miraron al caballo devorando melones, comenzaron a gritar reclamando al jinete.
no se percataron que no tenía cabeza y, como ya sabemos, tampoco tenía orejas. El jinete no tenía orejas, pero el caballo sí, y salió galopando ante los gritos desaforados de los campesinos, que le gritaban 1000 improperios al jinete por abusivo. Algo curioso: entre los campesinos había uno que era invidente e inoyente, o sea que ni veía ni oía, pero tenía un gran sentido de la orientación y colaboraba entusiastamente en el trabajo del campo. Se llamaba José Eduardo Ramiro Aguilera y Solera. Lo dejaremos en Pepe para efectos prácticos. Pepe palpaba con inesperada habilidad el terreno y, cuando encontraba un buen melón, lo colocaba en el gran cesto destinado para tal fin. Llegó hasta el límite del terreno. Sabía que había llegado ahí porque tocó al espantapájaros que habían colocado ahí para asustar a los pájaros y que no se comieran los melones. Este espantapájaros tenía nombre. Se llamaba Wilson. La razón la desconozco, pero se veía muy simpático porque en lugar de cabeza tenía un viejo balón de básquetbol. Pepe tenía un ritual en el trabajo. Cuando llegaba al espantapájaros, lo saludaba y le daba un fuerte abrazo de buena suerte. Ese día, cuando Pepe le dio el abrazo al espantapájaros, lo sintió muy extraño, como muy ligero, como si le faltara algo. Pepe pensó que la tormenta de la noche anterior habría dañado a Pepe y comenzó a revisarlo palmo a palmo. Todo parecía estar en orden: el pantalón raído, la camisa descolorida, toda la paja en su lugar, pero cuando llegó al cuello, pegó un salto hacia atrás. Pepe, no el espantapájaros, se aterrorizó cuando notó que Wilson había perdido la cabeza. Sí, no crean que el espájaro estaba perdidamente enamorado de un espantapájaros o algo así. Se le perdió el balón. Pepe tuvo que continuar buscando melones. Para no alargar este terrible suspenso, les diré que Pepe encontró la cabeza del jinete. Estaba malhumorada. Imaginemos que somos Pepe y que la cabeza gesticula y grita órdenes y ofensas, exigiendo que la trate con cuidado y que la lleve a buscar a su caballo y jinete para recuperar su posición. Pero Pepe ni ve ni oye. Por la mente de Pepe pasó la idea de que se había encontrado la cabeza del señor Wilson y se la llevó al límite del terreno para colocar la cabeza sobre el cuerpo del espantapájaros. Le puso paja en la boca para rellenarla más, ya que se sentía medio aguada. Pueden imaginar lo que pasó. La cabeza se quedó ahí, con el cuerpo del señor Wilson, asustando pájaros y parroquianos solitarios que pasaban cerca, provocándoles asombro y zozobra. O sea que asustaba gente, le divertía, se hizo amigo de las hormigas, aves y otros animales del campo que se reunían de vez en vez por las noches a escuchar a la cabeza cantar. Pero no piense que todo terminó ahí. Por las noches oscuras, el jinete sigue buscando a su cabeza por todos lados, y la cabeza sigue asustando pájaros y gente solitaria. Si alguna noche oscura de terrible tempestad escuchas el trote de un caballo, puede ser el jinete sin cabeza. Y si vas por la noche entre un campo de melones y te pareciera escuchar a un espantapájaros que grita groserías, ya sabes de qué se trata. Espero que te haya asustado mi cuento. Nos vemos en el próximo. Adiós. Tiếp tục nói đến tập đây. มีสองพฤษภาคมมีการออกประกาศใช่ไหมครับแล้วก็พาไปบัตรทัศนคติต่างๆ นะฮะ นะฮะ นี่ศูนย์ทนายความก็รวบรวมใช่ไหมครับโอเคนะครับการละเมิด